Es un privilegio poder participar en las reuniones con usted y tener esta comunión tan hermosa en la palabra de Dios. Quisiera agradecerle de todo corazón las oraciones, como decía el hermano, en este proceso, que ya este es el segundo año que sigo en este mismo proceso. Dios me dé gracias al Señor y las oraciones. Ya el primer tumor ya salió completamente. Cuando me examinaron este año ya no hay nada en ese riñón, pero falta el segundo capítulo, que es el otro tumor que también está en el riñón izquierdo. Bueno, y como le comentaba a la hermana, ahorita que me preguntaron, me dieron hora al final ya para operarme. Me estoy operando en la FALP, la Fundación Arturo López Pérez, Juntos contra el Cáncer, y me dilataron un poquito la operación porque dice que hay mucho cáncer, hermano, oremos. Dice que es como una peste el cáncer. Lo mismo me decía un hermano de Estados Unidos, que los hospitales están abarrotados con personas con cáncer. Hay que orar mucho. Y bueno, Dios mediante me dieron fecha para operarme el día 7 de julio, como 3 semanas más, para ver si con la ayuda del Señor termino este capítulo de estos dos cánceres que tenían los riñones. Bueno, hermano, muchas gracias por las oraciones y bueno, bendiciones para todos. Bien, hoy día, como tenemos varias semanas, me atreví a tomar el tema de los temas. ¿Cuál será el tema de los temas? El tema más importante, la teología más alta, el conocimiento más perfecto, el origen. Bueno, vamos a hablar, yo creo que ya todos ya saben más o menos de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del Dios el Padre. Dios el Padre. Y quisiera encantarlos con este tema, ¿ya? Para que después que terminemos, ustedes sigan avanzando en el conocimiento por decir así, la meta de toda profecía, la meta de todo conocimiento. Como les decía a ustedes, la más alta de todas las teologías, el conocimiento más sublime, el conocimiento de Dios el Padre. Le voy a leer algunos versículos, no los busquen porque mi intención es trabajar con ustedes en Mateo. El Señor Jesucristo, cuando trajo la enseñanza del Padre, destruyó el judaísmo de una forma radical y realmente trajo el Señor Jesucristo esta enseñanza, que es la enseñanza más grande realmente acerca de Dios, el conocimiento de nuestro Padre Celestial por medio del Hijo y a través del Espíritu Santo. Este conocimiento es acerca de un Dios que ha estado vedado. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, estaba viendo un poquito las estadísticas, los números, y dice que en el Antiguo Testamento aparecen solamente 15, no me acuerdo bien, o 25 veces la palabra Padre. Y la mayoría de las veces se refiere solamente al Padre de la nación de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo trae la más grande de todas las revelaciones, la revelación del Padre. Y son cientos de menciones. Creo que son algo así de 350 o 450 veces que se menciona en el Nuevo Testamento la palabra Padre. Esta es la gran revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y el conocer a Jesucristo indiscutiblemente nos lleva a conocer al Padre. Mientras más conozcamos al Hijo, más conoceremos al Padre, porque Cristo vino a revelarnos al Hijo. Así que no lo busquen, yo les voy a leer algunos versículos, a ver si los encanto con el tema. El tema es fascinante y el conocimiento de Dios quisiera subrayar durante todo el tiempo que estamos estudiando que el verdadero conocimiento del Dios Padre transforma, cambia. El conocer al Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo
da la más profunda transformación al ser humano y renueva al creyente día tras día. Así que es un conocimiento no teórico, es un conocimiento que cambia nuestras vidas, cambia nuestra forma de pensar. Y el conocer al Padre debe tener, esta es la meta que el Señor Jesucristo le dio al conocimiento del Padre. De manera que el Señor Jesucristo no vino a mostrarnos una teología muerta de un conocimiento de Dios Padre, sino que un conocimiento experimental. Bien, voy a leer algunos versículos, ya, a ver si nos encantamos con el tema. Nuestro tema va a ser durante esta semana la revelación del Padre en el Evangelio según San Mateo. Bien, 1 Timoteo nos habla de este Dios, dice, pero por esto fue hablando acerca de Dios Padre, nos dice que dice que Dios habita en luz inaccesible y que ningún hombre le ha visto jamás. La idea es que Dios, el Padre, es santo, completamente apartado de todo lo que existe. No hay nada en el universo creado que pueda ser semejante al Padre. Aunque hay muchas evidencias de él, de su persona, de su inteligencia, pero no tenemos nada para comparar el Padre. Él es tan grande y es el único Dios verdadero que habita en luz inaccesible, a lo cual dice que ningún hombre ha visto jamás, ¿ya? Y bueno, también tenemos en Juan 1:18, versículo muy conocido, que nos habla cómo este Dios tan grande se ha revelado. De hecho, en Juan capítulo 1 se nos habla del verbo. El verbo es la palabra. Me gusta mucho la traducción en la Biblia española, que el verbo es la acción de la palabra, ¿ya? Es la actividad de Dios Padre a través de Dios Hijo, Dios el Verbo. Dios el Verbo, Dios se ha revelado siempre a través de su Hijo. Ahora es muy importante que nosotros entendamos que este Dios tan grande, tan sublime, este Padre eterno, como dice Isaías, siempre tuvo en su corazón el revelarse a los seres humanos. Por eso nos hizo semejantes a Él, a su imagen y semejanza. El Padre no se puede revelar a un animal o a otra criatura en la tierra porque no tienen esa capacidad. Pero el gran deseo de Dios al crear al hombre a su imagen y su semejanza es que el hombre tenga el conocimiento de ese Dios Padre, de ese Dios eterno. Y ese conocimiento siempre ha venido, desde tiempos inmemoriales, viene a través del Verbo eterno, el Hijo eterno que ha estado siempre en comunión con el Padre. Ese gran Dios se ha revelado y su revelación ha sido poco a poco, no ha sido de una sola vez. Han pasado miles de años hasta que apareció Jesucristo con la más grande de todas las revelaciones. Cristo nos vino a revelar al Padre, a ese Dios que nadie, ningún ser jamás le ha visto, que habita en luz inaccesible. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el propósito primordial de Jesucristo, que Él vino para que el hombre pueda conocer a ese Dios tan impenetrable, que el hombre pueda conocer a ese Dios que imagínense, que habita, es un término muy alegórico, pero muy significativo, como dice en Timoteo, en luz inaccesible, o sea, una luz que nadie ha podido jamás alcanzar, ¿ya? Bueno, Jesucristo ya menciona que el Padre dice, dice que el Hijo que está en el seno del Padre,
el Hijo que ha vivido en eterna comunión con el Padre, el Hijo que tiene el amor, se ha amado eternamente con el Padre, una comunión perfecta, una comunión infinita, ¿ya? Él vino a la tierra para que nosotros podamos tener comunión con el Padre, por eso Él le ha dado a conocer, ¿ya? También nosotros podemos ver algo bien importante en cuanto a este tema de la revelación de Dios Padre en el libro de Primera de Juan. Bueno, aquí tenemos un testimonio tremendo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, ¿ya? Que nos habla que estas cosas os escribo, dice, para que tengáis comunión con nosotros, dice Juan. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí tenemos el propósito maestro, por decirlo así, del Señor Jesucristo. Él vino para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. Primera de Juan nos habla acerca de la revelación del Hijo, que la vida fue manifestada. Juan vio la vida que estaba eternamente con el Padre. Juan tuvo comunión con esa vida, escuchó hablar a Jesucristo, que es la vida, y bueno, y él vio la obra que hizo Jesucristo y él testifica acerca de esto, que Dios se hizo hombre, que vino y murió en la cruz, hizo una obra perfecta para que nosotros podamos tener esa comunión con el Padre. Este es algo tremendo, ¿ya? Que a Dios nadie le vio jamás, pero el Señor Jesucristo vino a revelarlo y nos dice también que Él escribe estas cosas defendiendo la doctrina del Dios encarnado que viene a morir por nosotros. Dice, estas cosas os escribo para que tengáis comunión con nosotros. Jesucristo nos trajo esa comunión que ha tenido eternamente con el Padre, que el hombre perdió en la caída, y esa comunión eterna es a través del Hijo. Y lo que el Hijo hizo es justamente para que nosotros tengamos comunión con el Padre y tengamos comunión con el Hijo y tengamos comunión los unos con los otros. Es imposible que yo tenga comunión con el Padre si no tengo comunión con el Hijo. Es imposible que yo tenga comunión con el Padre y con el Hijo si no tengo comunión con los hermanos. La comunión es una sola. Y la comunión es, como dice Juan, estas cosas os escribo para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, la comunión de ustedes con nosotros, es verdaderamente con el Padre, con ese Dios inaccesible, ese Padre que se reveló en el Hijo. La palabra Padre tiene otras acepciones. Padre significa fuente o el origen de todas las cosas. También Padre significa el sustentador, que sustenta y obra a través de su Hijo. Así que podemos decir que uno de los propósitos primordiales del Hijo, al hacer esta obra tan maravillosa con nosotros, es para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. Bien, también es interesante, hay otros versículos que nos introducen en este tema del Padre. Tenemos en Juan capítulo 17, versículo 3, ya, que aquí nos habla de que, dice, y esta es la vida eterna. Primeramente dice que el Señor Jesucristo le ora al Padre y le dice, bueno, que tú le has dado potestad a tu Hijo, a Él como el Dios hombre, para que el Dios hombre, quien es la vida, dé vida a todos los hombres. Pero esta potestad se la dio el Padre, ¿ya? Y entonces dice el versículo 3, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y bueno, aquí nos habla de la vida eterna. La vida eterna no es una vida larga, que no tiene fin. Eso es una consecuencia, ¿ya? Pero la vida eterna es el Padre, ¿ya? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y por supuesto, a tu Hijo, a quienes has enviado. Así que de manera que el conocimiento del Padre es la manifestación de la vida eterna. Nosotros podemos disfrutar aquí en la tierra, por supuesto no la forma perfecta que la vamos a disfrutar en el cielo, pero ahora nosotros podemos ya disfrutar de la vida eterna, no a través de la adoración al Padre, ni de la obediencia al Padre, que son cosas muy importantes, ni de muchas cosas más, sino que nosotros disfrutamos de la vida eterna mediante el conocimiento, ese conocimiento experimental, ese conocimiento de comunión con el Padre, ese conocimiento es la vida eterna. Y en el cielo, con mayor perfección, también nosotros seguiremos conociendo eternamente al que nunca podremos conocer completamente, porque Él es eterno, Él es infinito. Pero tendremos revelación tras revelación. Y así como el Señor se revela aquí en la tierra, y a través de su revelación de su persona, toca nuestras vidas, y a través de su revelación nos da el disfrute de la vida eterna ahora. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien tú has enviado, ¿ya? Y lo último que vamos a hacer decir en cuanto a la introducción de este tema tan importante, el mismo capítulo 17, en el versículo 23 en adelante, dice el Señor Jesucristo hablando de nosotros también, porque Él nos llevó al cielo, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Realmente, hermanos queridos, que si la Biblia no lo dijera así, yo jamás creería esto que dice acá. No sé si usted ha entendido lo que dice. Leo la última parte. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a nosotros, a ellos, como también a mí me has amado. Lo que dice la Escritura es que con el amor que el Padre ha amado al Hijo, igualmente nos ama a nosotros. Es algo que cuesta asimilar, que cuesta edificar y que incluso a mí, en lo personal, me ha costado creerlo. ¿Se imaginan ustedes, hermano, el amor eterno, el amor perfecto? En Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el principio era el verbo es Dios, y el verbo era con Dios. La idea es que siempre ha estado cara a cara, en una intimidad, en un conocimiento íntimo, perfecto, absoluto, sin mácula. Un amor infinito que no tiene principio. Ese es el amor que tiene el Padre al Hijo. Ahora, ¿podrías tú creer, hermano, que ese mismo amor es el que el Padre tiene para nosotros? De hecho, la Biblia dice que Él nos ha amado con amor eterno. Nosotros siempre estuvimos en la mente de Dios. Aunque Dios no nos había creado todavía, Dios tenía preparado una esposa para su Hijo, la iglesia. Y que esa iglesia fuera una con su Hijo. Como lo dice en 1 Corintios, capítulo 6, el que está unido al Señor dice,
un espíritu es con el Señor. No existe una unidad más perfecta que nuestra unidad con Cristo, a través de lo que Cristo hizo con nosotros. Y el Padre lo tenía todo eso planeado, que fuéramos uno con el Hijo. Antes que nos creara, antes que naciéramos, Él ya nos tenía. De hecho, la Biblia dice que el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hace 2000 años atrás, cuando Jesucristo habló con sus discípulos, les dijo que había entrada al cielo, que podía ser posible y que ya las moradas están preparadas. Y seguramente yo pienso en lo personal que el cielo fue hecho antes que la tierra, porque el cielo está en la habitación de Dios, el Padre. El cielo ha sido creado en tiempos inmemorables. Antes que los ángeles, antes que nada, el Padre tenía su morada. Y en esa morada que creó el Padre en una eternidad quizás muy, muy lejana, insospechada para nosotros, ya había morada para nosotros. Para aquellos hijos de Dios que Dios iba a amar como Él ama a su Hijo. Le voy a leer la versión, la nueva traducción viviente de este versículo, y dice así, Juan 17:23, dice, el mismo versículo que leí, dice: yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Hermano querido, ¿tú podrías creer esto? Que el amor del Padre es tan grande, tan eterno, tan infinito, que ese mismo amor que ha tenido eternamente al Hijo es el amor que nos tiene a nosotros. ¿Tú te das cuenta que por qué Satanás tantas veces trata de hacernos que dudemos del amor de Dios por cosas insignificantes de este mundo que suceden alrededor nuestro? ¿Tú podrías creer, hermano, que ese amor nunca ha variado, ni en los mejores momentos de tu comunión con Cristo, ni en los peores momentos? Ese amor eterno de Dios para ti no ha variado ni variará jamás. Porque dice la palabra que todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto del Padre de las luces, en que no hay cambio, no hay sombra siquiera de variación. Y ese amor eterno es el amor que te dio a ti, que me dio a mí, y es el mismo amor con que ama al Hijo. Así que quisiera regalarte nuevamente la lectura. Yo quisiera que te quedaras con esa palabra tan preciosa, capítulo 17, versículo 23, y te lo leo nuevamente en la nueva traducción viviente. Dice así, el Señor Jesucristo orando al Padre: yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta en el mundo, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas. Mientras más unidos somos nosotros, mientras más estamos en unión, más el mundo se va a dar cuenta de que Dios nos ama tanto, dice, como me amas a mí. Wow, hermano, por favor, no seas tan incrédulo como yo. Porque yo pensaba, pero es que es el amor que el Padre tiene a los hijos. ¿Cómo? Entonces uno a veces piensa, uno no merece, claro, no merece. Pero la Biblia dice que si Dios, el Padre, no nos escatimó ni a su propio Hijo, nos entregó al Hijo eterno por nosotros, ¿cómo no nos dará con el Hijo todas las cosas? Bueno, hermano, este es un amor inmenso. El versículo 24, él dice: Padre, dice, quiero que los que me diste estén conmigo
donde yo estoy. Dice, y entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Leí también en la misma versión. Por eso que el Señor está con un deseo infinito de que nosotros veamos su gloria. Esa gloria que Él tuvo con el Padre antes que el mundo fuera. Ese amor que el Padre le tuvo a Él. Que es el mismo amor que Jesucristo nos tiene a nosotros, y es el mismo amor con que el Padre ama al Padre, que ama al Hijo, y con ese mismo amor nos ama a nosotros. Qué tremenda revelación, hermano. Yo creo que esta sola revelación debiera tocar tan profundamente nuestras vidas, hermano. Debiera tocar tanto nuestros corazones, que un Dios tan grande que nos ama de esa manera, con razón hay personas que han dejado todo. Estaba leyendo una biografía de una misionera que en la China, que ella se llamaba Elizabeth, no me acuerdo el apellido en un momento, Elizabeth, bueno, ella fue a la China por su propia cuenta, porque Dios la había llamado a ser misionera, y tuvo una vida muy sacrificada. Y al final de su vida, después que ganó miles y miles de almas para Cristo en la China, ella dijo que en este mundo, dice, no he comido lo que yo quisiera haber comido. No he tenido los deseos que me hubiera gustado haber cumplido. No he vivido la vida que me hubiera encantado haber tenido. Pero soy la mujer más feliz, porque he disfrutado del amor del Padre en esta vida, y he compartido ese amor tan grande de mi Padre con todas las personas. Bueno, con esta introducción, la verdad que la introducción nos ocupó bastante, pero valía la pena. Una introducción como esta, solamente tocamos algunos versículos, digamos, bien importantes. Así que con esto en mente, vamos a ir al Evangelio según San Juan, y nos vamos a ocupar el resto de nuestra conferencia grandemente en Mateo, porque la teología de este Dios tan grande es entregada por el más grande de todos los teólogos, Jesucristo. Y Jesucristo, el más grande de todos los teólogos, tiene la capacidad de enseñarle teología a los niños. Él decía, Padre, te alabo porque tú has ocultado esto de los sabios, de los grandes, y se la has revelado a los niños. Y bueno, Él nos revela, ¿ya?, a nosotros estas grandes cosas. ¿Y cómo lo hace el Señor Jesucristo? ¿Cómo logra el Señor Jesucristo enseñarnos esta teología tan profunda, este conocimiento tan sublime, tan superior, tan grande, de un Dios tan infinitamente misericordioso, amante? Bueno, Él ocupa el día a día. Él ocupa los pecados del hombre. Él corrige situaciones en nuestras vidas, y mediante estas cosas cotidianas, Él nos introduce al Padre en una forma diaria, en una forma diaria de nuestras vidas. Tengamos siempre en mente, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, estas cosas os escribo para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. El conocimiento del Padre no es entregado como una teología fría de conocimiento. De hecho, la Biblia nos advierte que el conocimiento envanece, y el amor, que es una de las manifestaciones más grandes del Dios Padre, tanto a su Hijo como a nosotros, dice, edifica. Así que el conocimiento del Padre debe edificar nuestras vidas. Quizás con lo que ya vimos no pudiéramos ser los mismos el resto de nuestras existencias. De hecho, muchos no lo han sido. Muchos han tenido con ese conocimiento del Padre un cambio profundo en todas sus vidas. Bien, así que vamos al capítulo 5 de Mateo, y vamos a ver estas enseñanzas del día a día. Cómo el Señor se revela, cómo el Señor nos habla, ¿ya? Así que, bueno, nos quedan todavía como 23 minutos. Así que vamos a ver qué podemos ver
acerca de este conocimiento de este Dios que nos ama tanto, que nunca dejará de amarnos. Como dijo Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Pero cuando el Señor venga, dice, seremos semejantes al Señor y estaremos siempre con Él y Dios siempre estará con nosotros. Bien, así que vamos al día a día. Vamos a conocer al Padre desde el punto de vista diario y vamos a ver si el Padre puede cambiar más nuestras vidas. Vamos a ver si podemos tener un conocimiento más profundo de ese Dios que todo lo cambia, todo lo transforma. Él dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Estas son palabras fieles y verdaderas de Dios. Bien, vemos en el capítulo 6 que el Señor está hablando con sus discípulos principalmente y está hablando acerca de cosas que el hombre transgrede, cosas que saca de la ley, que pone de la ley, cómo cambian las escrituras. Y en el versículo 43 les dice del capítulo 5, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, y aquí introduce el Padre. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Este conocimiento, como decía al principio, destruyó de raíz el judaísmo religioso. Ellos tenían su versículo favorito en el Shema Yah, que llaman, dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. Y llamarás a tu Dios y comienza hablando de Dios. Y Jesucristo sale ahora que ese Dios único, que es una misma esencia, es un solo Dios, una sola unidad, una sola sustancia, un solo pensamiento. Ese Dios se presenta como tres personas. Y Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que así llamamos nosotros para ubicarla, nos viene a que nosotros conozcamos al Padre. Y entonces nos dice que hay un Dios Padre. Esta es la más grande revelación. Este es como decía, hay cientos de versículos que nos hablan de Dios Padre. Yo creo que en todos estos días vamos a hacer ojalá que sea una introducción aceptable al conocimiento del Padre. Pero el resto de nuestras vidas aquí en la tierra podemos seguir conociendo al Padre. Y el resto de la eternidad, el conocimiento del Padre, significará nuestra subsistencia, nuestra existencia en el cielo. Como les decía a ustedes, la vida eterna no es solamente una vida larga, larga, larga. Esto es una consecuencia, porque Dios es infinito y Dios es eterno. Pero la verdadera vida eterna no es el cielo, no es la Jerusalén celestial, no es las calles de oro, el mar de cristal, sino que es el conocimiento del único Dios verdadero, a quien Jesucristo el Hijo ha venido a revelar, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso que el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sigue hablando acerca de tergiversaciones de la ley, de egoísmo humano, egocentrismo humano, de cosas que el hombre hace mal, y nos muestra dentro de todos esos errores humanos, dentro de todos esos pecados contra Dios,
que hay un Padre en los cielos, que no es así. Ahora, ¿cómo se revela Dios aquí el Padre? Bueno, vamos a verlo. Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, ya el hombre se había dado cuenta quizás de algo muy importante. En una ocasión, una persona desafió a Dios, un ateo famoso en su tiempo, invitó a todo el pueblo a la plaza y les dice, yo quiero que ustedes vean que Dios no existe y yo voy a desafiar públicamente a Dios. Y él hasta se saca la chaqueta y se pone una actitud pugilística, alzando su puño hacia el cielo, y dice, Dios, te desafío, si tú existes, que vengas a contender conmigo. Si tú eres Dios, destrúyeme. Insultó a Dios. Entonces al final se rió y dijo, ¿ustedes ven que Dios no existe? Y una anciana dijo, bueno, lo único que ha probado este caballero es que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios longánime, que es lo que dice la palabra, que Dios es lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y esto nosotros lo vemos todos los días. Todos los días el mundo desafía a Dios. Todos los días el hombre tiene sus propias leyes, su propia moral, sus propios preceptos. Ignorando los preceptos de Dios, cada uno quiere hacerse como Dios. Y dice lo que tiene que hacer y dice lo que tiene que decir, sin considerar a Dios, desafiando directamente al Creador. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, hace salir su sol al otro día sobre buenos y malos. Ahora, si nosotros conocemos a este Dios, ¿qué cosas podrían cambiar en nuestras vidas? Bueno, yo he visto ejemplos grandes y he leído de ejemplos de hombres que han cambiado su vida completamente y que han entregado sus propios cuerpos. Los otros días, hace unos años atrás, cuando estaba el movimiento ISIS en todo su auge y estaban matando a los cristianos, sacaron un video, eran como 30 y tantos cristianos que iban a ejecutar y los vistieron como demonios, como de rojo, y cada uno iba al lado de su verdugo iba con una espada para degollarlo. Y bueno, como en la televisión hay censura, no se vio cuando los degollaron, pero mostró la cámara cuando la sangre de esos cristianos cayó al mar y enrojecieron las olas. 33 creyentes entregaron su vida como hijos de Dios. Y mientras iban caminando a su muerte, iban como unos corderitos, orando, seguramente orando por aquellas personas que estaban transgrediendo contra ellos. Ahora, yo digo esto, hermano, porque hoy en día, no sé si ustedes conocen un ministerio que se llama Open Door o Puertas Abiertas, está en español. Cualquiera que quiera lo puede pedir. Y ahí hacen un informe de los 50 o 52 países más anticristo y antidios del mundo. Y las cosas que hacen. Y es increíble cómo año tras año sube la violencia. Tanto que opinan ellos que hoy en día están muriendo más mártires que al principio de la iglesia. No se olviden, hermanos queridos, que la iglesia nació bajo persecución y durante generaciones y generaciones la persecución seguía. En el año primero, el año 33, después que murió Cristo, vino persecución, Nerón mataba a los cristianos, los ponía como antorchas en los palacios con gasolina y los prendía, y los cristianos como corderitos, los cristianos tranquilos. Ahora, la pregunta mía es,
¿Qué hizo ese cambio tan grande comenzando con los apóstoles? Que 11 de ellos entregaron su vida para probar que Cristo resucitó, para probar que el Padre es verdadero y que hay un reino eterno. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, no hay otra respuesta. Por el conocimiento del Padre. Ahora, hermanos queridos, existe la posibilidad que estos versículos que tanto que se hablan, que son de otra dispensación, que no son para nosotros los cristianos, puedan cambiar un poco nuestra vida. Tenemos nosotros derechos acá, porque ya se habla del derecho de la mujer, el derecho del niño, el derecho de, bueno, todos los derechos. Ahora, nosotros tenemos algún derecho teniendo ese padre que renuncia a sus derechos por salvar a las almas, porque ese amor tan grande que hablamos de Dios el Padre para con los hijos desborda al pueblo de Dios y va al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y Dios está dispuesto a dar la vida de muchos cristianos, por muchos cristianos que puedan, por muchos no cristianos que puedan convertirse para disfrutar de ese amor tan grande. Ahora, yo quisiera que pensáramos en el amor de nuestro Dios Padre, y veamos si podemos cambiar algunas cositas, por hermano, siendo hijos de ese Padre tan grande. Así que vamos a leer despacito, desde el versículo 38. El Señor dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Qué bueno, el que la hace la paga. Versículo 39, pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Ahora, hermanos queridos, ¿quién es el que no resiste al malo? No dice la Biblia que no ignoremos que su eterno poder Dios no lo usa, sino que Él es longánime, no queriendo que nadie se pierda, no queriendo que todos se salven. ¿Y cómo Dios muestra eso? Bueno, por su humildad. Yo he buscado entre los atributos de Dios la humildad y hasta ahora no lo he encontrado. Pero Dios es humilde. El Hijo es Dios y Él es humilde y se humilló a sí mismo. Y el Padre es el Dios eterno que vive en luz inaccesible y soporta con paciencia la iniquidad del ser humano. Y nosotros que somos hijos de Dios, ¿podríamos reflejar un poquito esa luz? Mire cómo el Señor enseña esta teología tan importante. ¿Ya? Oíste que fue dicho a los antiguos. Ojo, bueno, entonces uno se toma esas cosas, dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo. ¿Por qué no voy a renunciar a mis derechos y no resistir al que es malo? Bueno, porque hay un padre que no lo hace. Antes, a cualquiera que te pida que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué vergüenza, hermano, leer yo este versículo. Qué vergüenza cuando yo pido mis derechos. ¿Con qué autoridad Jesucristo nos dice que demos la de mejilla derecha? Porque nuestro Padre es así. Versículo 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. La ley decía que uno podía llevar una milla, las cargas de los romanos. Y tú dices, llévale 2. No, tú no tienes derecho. ¿Por qué no tenemos derecho? Porque nuestro Padre renuncia a su derecho por amor. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y quiere que nosotros, sus hijos, reflejemos su carácter. Porque Él no está aquí en la tierra. Él está en los cielos y se revela a través del pueblo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están dando su vida día a día? Son muchos. Porque el Padre, el conocimiento del Padre los ha cambiado. Versículo 42 dice, al que te pida, dale. ¿Podré yo ser así? Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué nosotros tenemos que amar a los enemigos que son contra Dios, que cada día están persiguiendo más a la iglesia, que dicen que nosotros somos una religión de odio, que nosotros somos una religión que no aceptamos lo que dicen las otras personas, que solamente Cristo y Cristo? ¿Por qué nosotros tenemos que amar a esos enemigos? No resistirlos. Bendecid a los que os maldicen. La maldad se está acumulando mucho contra el pueblo de Dios. Y no solamente en muchos países de los islámicos, los países de África, o de Asia, o de China, o de Rusia, están contra los cristianos. La persecución está llegando mucho al occidente. ¿Y por qué nosotros tenemos que mostrar esa amada a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen? Hermanos queridos, ¿quién hace eso? Nuestro Padre, que es humilde, es misericordioso, es benigno, es bueno. Y si este conocimiento del Padre no comienza a cambiar nuestra vida, aunque sea poquito a poco, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, yo creo que no estamos creciendo espiritualmente. Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y por los que os persiguen. ¿Podremos alguna vez nosotros ser cambiados así por el conocimiento del Padre? Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No vamos a tratar ahora el poder que actúa en nosotros, el poder de la resurrección de Cristo, para que manifestemos esta vida de Cristo en nosotros, que es el reflejo de la vida del Padre. Pero sí, por ahora vamos a seguir la enseñanza del Señor, que por ese Dios tan grande que nosotros tenemos, dice, para que seáis hijos ¿de quién? De vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El conocimiento del Padre significa cambios. Así que voy a decir que existe la posibilidad que el hermano David Roa, teniendo un Padre tan misericordioso, un Padre tan grande, un Padre tan maravilloso, pueda renunciar al yo y poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, no ya yo, para que el carácter de mi Padre Celestial, por el poder de la resurrección de Cristo que habita en nosotros, pueda cambiar mi vida, por el conocimiento de este Padre Celestial, que hace llover su sol sobre, versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis vosotros a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles o los paganos que no conocen a Dios? ¿Acaso el conocer a este Padre no nos mueve por el poder de la vida de Jesucristo, nosotros de su palabra y del Espíritu Santo, a que operemos cambios significativos en nuestra vida? Versículo 48, este es un mandamiento imperativo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, ya nos quedan solamente 3 minutos, así que voy a hacer una introducción solamente al estudio del Padre Celestial para nuestra próxima reunión. Y
En el capítulo 6 está hablando: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y vamos a ver la recompensa del Padre, que es algo que también en el día a día, en nuestra vida diaria, contemplando en las Escrituras, por la revelación del Hijo, por el Espíritu Santo en su palabra, que el conocimiento del Padre pueda cambiar nuestras vidas. Comencemos pidiéndoselo a Dios. Comencemos diciéndole: Señor, queremos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, ya nos quedan solamente 2 minutitos, así que vamos a dejar la reunión ahí y ojalá que vengamos muy entusiasmados el próximo martes a entrar en los profundos conocimientos del Eterno, de aquel que ha sido revelado en la persona de tu Hijo, el Padre Eterno, el sustentador, la fuente, el Dios de nuestra vida, que no solamente es Dios, sino que también es nuestro Padre. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.